Claro. Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura que corresponde al día de hoy, relacionado a la gestión de la documentación. El día de hoy vamos a referirnos sobre la importancia que tiene la base de datos electrónica. Como ustedes conocen, este es un recurso muy importante que utilizan las grandes empresas públicas o las empresas privadas con el fin de tener ordenado su información y poder sistematizar todo lo que corresponde a la información que tienen a nivel de institución o a nivel de empresa. La base, en lo que corresponde a la base teórica, las bases de datos son una parte esencial de un sistema de administración de documentos que se integra a los archivos manuales y electrónicos. Las bases de datos son más eficaces que los manuales por realizar trabajos de naturaleza repetitiva en el manejo de datos y que resultan tediosos para los empleados. Un programa de base de datos es una herramienta que permite a los usuarios almacenar, acceder, procesar y combinar información, preparar informes y convertir los datos en información de mucha utilidad para las operaciones diarias de las instituciones y de los individuos. Entonces, esta base de datos electrónica siempre será eficaz, siempre será un recurso moderno, eficiente, eficaz en relación con las bases de datos manuales que todavía están en uso, pero que dista mucho y tiene mucha diferencia en relación al servicio, a la eficacia que brinda en cooperación con las bases de datos electrónicas. Entre las ventajas que ofrecen las bases de datos, permite a los empleados ser más productivos y eficaces, hace posible que se obtenga más rápidamente la información necesaria para tomar acción, proporcionar un mejor servicio, resolver problemas y enfocar estrategias de mercadeo. Mercadeo en el sentido de publicitar, promocionar alguna actividad o algún servicio. Permite a los usuarios, además, a los usuarios autorizados compartir datos por medio de una red local o de internet. Facilita mantener copias de seguridad para minimizar el riesgo de perder la información. Esto es muy importante, que le ponen mucha atención en las instituciones o en las empresas. Hoy, con el riesgo de que la información pueda ser perdida, se pueda perder esta información por la cantidad de virus que ingresan a las computadoras, pues entre las ventajas de esta base de datos es que da seguridad, ¿sí? Seguridad para que esa información que se guarda, que se almacena dentro de nuestros archivos electrónicos, pues garantice y asegure su permanencia y se minimice al máximo el riesgo de perderse, el riesgo de que se vaya a destruir o a dañar esta información. También reduce el espacio de almacenamiento de información, Entonces, una base de datos electrónica, pues obviamente no va a ocupar los espacios que sí ocupan una base de datos manual, Donde normalmente en las instituciones que administran justicia vemos que hay muchísimas cuartos enteros, bodegas enteras, donde almacenan información en forma manual. Pues hoy, con este recurso de las bases de datos electrónicas, pues nos va a minimizar o a reducir tremendamente los espacios para almacenar esa información. Bien, otro punto importante de que se habla en esta parte es la creación y diseño de base de datos. El propósito de crear una base de datos electrónica es mantener unidos todos sus complementos u objetos
para facilitar la búsqueda, consulta y uso de la información. Una base de datos electrónica puede contener diferentes complementos u objetos relacionados entre sí. Los complementos son las tablas, los formularios para entrar datos, las peticiones de información y los informes. Una base de datos debe contener por lo menos una tabla. Una tabla se compone de un grupo de récords de una misma naturaleza y se organiza por filas y columnas. En los formularios de entrada, la información de un récord se puede registrar directamente en la tabla o un formulario de entrada, que se trata de un complemento que se crea para registrar la información de los récords de forma similar a cómo se hace en un formulario de papel. ¿Sí? Reiteramos la importancia de esta base de datos electrónica que puede contener, como nos toca reiterar, contener diferentes complementos o objetos relacionados entre sí. Entonces, las tablas, los formularios para entrar datos, las peticiones de información y los informes son los pasos importantes que se debe dar para crear este diseño y esa base de datos, ¿no? Ya hemos hablado sobre la base de datos que debe contener por lo menos una tabla y que la tabla se compone de un grupo de récords. Los formularios de entrada también hicimos referencia y dentro de este orden también es importante las peticiones de información y consultas, que es un complemento que permite filtrar y ver en forma completa o parcial los datos de una o más tablas que corresponden a ciertos criterios y condiciones, y de ser necesario realizar cálculos en esos datos. Por tal razón, las tablas de una base de datos deben mantener cierta relación a fin de facilitar el manejo, el uso y la integración de la información. Ejemplo de tablas, cómo podemos estructurar una tabla, cómo podemos ordenar una tabla, que puede ser de mucha utilidad y de mucho uso en las instituciones o en las empresas públicas o privadas. ¿Sí? Le podemos en una tabla poner en cuanto a su estructura los ítems que tienen que ver con clientes, como representantes de venta, ventas, órdenes de compra procesadas e inventario de mercadería, o de mercancía. Estos son los pasos importantes que debe contener una base de datos, ¿no? Esos son los pasos de suma importancia que una empresa pues debe agregar con el fin de poder buscar y encontrar la información con la inmediatez que se requiere a fin de ganar, ahorrar tiempo y ahorrar dinero. ¿Sí? Si nosotros tenemos bien estructurado esta base de datos en lo que tiene que ver con las peticiones de información, ¿sí? Donde pongamos nuestros archivos en forma ordenada y con los ítems que tienen relación con los clientes, representantes de venta, ventas, órdenes de compra procesadas e inventario de la mercancía, obviamente nos va a ayudar mucho, nos va a facilitar bastante para que la información esté en el momento oportuno y en forma adecuada. Y los informes se generan para presentar información de la base de datos organizada y de una forma específica, de manera que resulta funcional y atractiva. Es un complemento que resulta de mucha utilidad para uso externo e interno, ¿no? En cuanto al diseño de tablas, tenemos que ver con algunos pasos importantes que se debe cumplir con el fin de tener un diseño adecuado. Por ejemplo, el primer paso para crear una base de datos es asignarle un nombre y genera una o más tablas. El nombre asignado a la base de datos y a cada tabla debe guardar estrecha relación con su contenido. El diseño de estructura de la tabla se crea en la pantalla de diseño del programa en uso, y luego de acceder al programa y asignar el nombre a la base de datos, se pasa a la pantalla de diseño. En esta se establecen los campos para cada tabla. El proceso para establecer cada campo incluye registrar el nombre que se le dará, seleccionar el tipo de campo, si es diferente al que viene por programación, y configurar los campos que lo requieran. Una vez creada la base de datos,
preparado el diseño de la tabla o de las tablas y registrados los datos, la información se puede manejar de forma diferente, con distintos propósitos, y se puede hacer un gran número de peticiones. ¿Sí? Finalmente, tenemos que indicar que las bases de datos electrónicas mejoran la eficacia en la oficina por la capacidad que tienen los programas para localizar la información o algún dato en particular. Lo habíamos mencionado, ahorra tiempo, ahorra dinero, facilita la información para que la podamos encontrar en forma inmediata, a diferencia de lo que ocurre con las bases de datos de forma manual, donde normalmente el tiempo que se pierde y el espacio inmenso que ocupan estos archivos manuales realmente quedó ya para la historia. Hoy todas las empresas que se aprecian de ser modernas pues acuden a la base de datos electrónica, que es ya la exigencia del mundo empresarial moderno, donde facilita tremendamente, sí, la información, encontrar la información y obtener lo que se requiere en forma inmediata. Bien, señores estudiantes, de esta forma llegamos al final de esta clase virtual, de esta tutoría virtual. Gracias por su atención. Dios mediante, nos veremos en la próxima vez.